Otro de los temas que vamos a tratar y que realmente nos ha impactado esta semana, ayer estuvimos mucho hablando de esto, es el de los médicos truchos. La cosa había aparecido en Cañuelas, lo denunció un medio local, impactó muchísimo con renuncias y demás en el hospital de Cañuelas, pero después aparecieron nuevas denuncias, con lo cual el tema todavía está lejos de bajar en la consideración periodística. Estamos allí, me está llamando Viviana Toledo, Cañuelas. ¿Cómo sigue esta historia, Viviana? Dale. Un escándalo, Daniel, un escándalo. Todo salió por esa fiesta, por ese casamiento de uno de los médicos truchos. Pero después comenzaron a salir versiones y a salir noticias. Estamos acá de vuelta en el hospital de Cañuelas. Fíjense que nosotros estamos esperando en este momento al doctor, que es el director. Todavía sigue siendo director, porque renunció, pero la renuncia es a partir del 1 de agosto. Presentó la renuncia, pero todavía sigue como director porque renuncia y la renuncia arranca a partir del 1 de agosto. O sea que él tiene que entrar por este lugar donde estamos nosotros y queremos hablar con él. Sí, Romina. ¿Queda algún médico? Porque, a ver, el director supuestamente renunció, que se hará efectivo en unos días nada más. Renunció el jefe de médicos y ayer renunció el jefe de emergencias. A ver, está renunciando todo el mundo. ¿Qué está pasando ahí? Están renunciando todos porque cada uno que habla y la complica más. Entonces, cuando nosotros preguntamos quién es la persona encargada de contratar a los médicos y a los empleados, nadie quiere saber. Se van echando la culpa uno al otro, pero aquí aparecían los médicos. Y atención, Romina, porque el papá de este médico falso, de Felipe Nori, habló en Brasil y dijo: mi hijo nunca buscó trabajo en ese hospital. Del hospital lo invitaron a hacer guardias y en el recibo de sueldo figuraban sumas de entre 70.000, 114.000, 140.000 pesos, pero él cobraba tan solo 30.000 pesos de sueldo. ¿Dónde estaba la diferencia? ¿Quién se llevaba la diferencia de esa plata que aparecía en el recibo de sueldo, que él no la tenía, pero que alguien sí se quedaba? Toda una red que no solamente aquí implica a médicos, sino también a funcionarios del municipio de aquí de Cañuelas. Sí, de Romina. hecho, ayer habló una ex contadora donde decía que durante mucho tiempo, por lo menos a partir del 2015, con el anterior intendente y también con el director del hospital, estuvo denunciando que había muchos médicos que hacían no guardias de más, pero que en sus recibos de sueldo figuraban guardias de más. Y es justamente lo que estás diciendo vos, que este muchacho cobraba 30.000, pero en el sueldo figuraban 80, 114, 140.000. ¿Ese dinero a dónde iba? ¿Quién se lo quedaba? ¿Por qué figuraba una suma importantísima de alguien que en su vida puede hacer tantas guardias durante un mes? Pero en realidad cobraba 30, claro, es un escándalo. Vos fíjate, uno tiende a pensar, después todo esto por supuesto tiene que ser parte de una investigación, pero tiende a pensar que si un médico o varios pueden trabajar de esa manera irregular durante mucho tiempo en un lugar, es porque alguien como mínimo mira para otro lado, y claro, no es que genera toda esta situación. Entonces es fácil poder por lo menos sospechar hacia dónde iba ese dinero, entre comillas, de más que figuraba en esos recibos, ¿no? Como que cierra un poco, pero obviamente todo ahora hay que investigarlo en profundidad, más cuando estamos hablando de médicos truchos, y no solo la sospecha en Cañuelas, con lo cual esto puede ser realmente un escándalo de alto impacto en otros municipios también. Sí, estamos esperando al director con Viviana Toledo, pero ¿qué les parece si compartimos justamente parte de esa nota que hicieron ayer en la tercera edición de Tele9, donde habla la ex contadora de el hospital y dice cosas gravísimas? Lo compartimos. ¿Vos estabas al tanto de los médicos truchos? Sí, estaba al tanto desde el momento que yo ingresé como contadora interina, desde agosto del 2009 al hospital. Yo estuve haciendo un control, para eso vine, controlar legajos, controlar el incumplimiento de horarios de los médicos, horarios de entrada, de salidas, horas extras, todo lo relacionado con ese tema, toda la parte de haberes, y yo lo dije desde el primer momento, nadie me escuchó, o nadie quiso escucharme, digamos. ¿Cómo te diste cuenta y cuántos médicos truchos había? Muchos.
por la investigación de legajos. Yo iba pidiendo legajos para ver si estaban inscritos en el colegio de médicos del distrito de Morón, que es el distrito 3, que tienen que estar inscritos ahí. Pedíamos las constancias, no las tenían, algunos traían de La Plata, pero la mayoría no tenía. Y cuando venían médicos del exterior no tenían la convalidación del título. Bueno, ahí está entonces un testimonio que es muy fuerte. Vos fijate qué testimonio para la justicia. Esta persona que estaba dentro del sistema, sabía todo, después se va, pero ahí va cerrando un poco toda esta cuestión, porque ella, que había dado a conocer esto, terminó fuera del sistema y nadie hizo nada. Todo siguió. Y hay denuncias que datan del 2015, 2016. Estamos en el 2018 y todavía no ha pasado nada. Bueno, hay una cuestión que seguramente la escuchaste por ahí, es realmente impactante de cómo se descubre esto. Vos fíjate, cuando hay toda una situación donde hay sospechas por todos lados, y vos decís, ¿cómo no se dieron cuenta? Bueno, ¿se quisieron dar cuenta? ¿O se dieron cuenta? ¿Se hicieron los tontos? ¿Quién cobraba? ¿Quién no cobraba? ¿Había plata en el medio? Donde hay una sospecha tan fuerte de tantos ángulos sobre una cuestión y cómo empieza a tomar esta historia un desenlace para después saltar a la luz. Y todo parte, como te lo habíamos explicado ayer, de un cumpleaños y particularmente de una torta. De un casamiento. Claro. De un casamiento, como te explicaba ayer, Claudio, y de la torta de casamiento con las iniciales. Con las iniciales verdaderas de el médico, de Felipe, no el nombre que utilizaba justamente en... Exactamente. Viviana tiene toda la información. A ver, Vivi. Joao. Tenía que figurar una J de Joao, que Claro. es como lo conocían acá y como él se hacía llamar, el doctor Joao. Pero en la torta la inicial que aparece es una F y ahí comenzaron las dudas. Pero quienes hicieron la fiesta, quienes estuvieron armando el catering y armando todo ese festejo, sabían perfectamente cómo venía la mano, sabía que este Joao no era Joao y que tampoco el médico que decía que era el médico que se estaba casando no era médico recibido. Pero todo eso está aquí en el ojo de la tormenta una persona, que es Fabiana Pereira. ¿Quién es Fabiana Pereira? La coordinadora. Fabiana Pereira es empleada municipal, era empleada municipal, muy allegada al intendente Arrieta. El intendente la ubica aquí en el hospital. Cuando ella llega como coordinadora, muchos renunciaron porque no querían que esté. Y ella es precisamente la que le armó el catering a este médico trucho, a este médico falso. Pero también ella era la encargada de revisar los papeles y ver quién entraba a trabajar. Y ella era la que manejaba absolutamente todo. En minutitos vamos a estar compartiendo imágenes de cómo vive hoy Fabiana Pereira, de ser una empleada municipal que tenía una casa humilde, una casa sencilla y que tiene solamente 7º grado. ¿Cómo vive hoy? En minutos lo vamos a mostrar. Pero antes vamos a compartir el testimonio de ayer cuando hablaba con nosotros. Fabiana, ¿no se dieron cuenta a través de las iniciales que habían puesto en la torta que no se No las trataba pusimos justamente- nosotros, las trajeron ellos. Señora, usted Por no me aquí no se dieron contesta. cuenta de que No, porque era nosotros esto. estábamos en la cocina. ¿Quién contrata a Es los más, médicos, la señora? torta, por lo que me enteré, la torta se la llevaron sin cortar. Señora, ¿y entonces quién contrata a los médicos? No me lo contesta. ¿Quién revisa los antecedentes? ¿Quién revisa los Hay una oficina de recursos humanos, chicos. Sí. Usted ¿Eh? forma parte de la Yo oficina de vine a recursos decir, solamente cuál es mi función acá y aclarar el tema de la famosa torta del catering, que nosotros no hacemos la parte dulce. humanos. Ajá. No nos dedicamos. La Pero torta, nunca se dieron tanto cuenta la... de que las iniciales que había en la torta no eran de Nosotros no salimos al salón. Vos imagínate, nosotros vestidos de cocina, con olor a pollo, con olor, ¿me entendés? Y era una fiesta que se veía, que alcanzábamos a ver por el vidrio, realmente muy Es lujosa. decir, que ustedes no se encargaron de ese detalle. No. Bueno, ahí está, el es detalle de la increíble. torta, pero justamente el detalle de la torta termina generando toda la cuestión. ¿Viste como en esas películas donde grandes hechos de corrupción terminan siendo descubiertos por una cuestión menor o un detalle que parece irrelevante? Bueno, ahí estaba entonces la torta y las iniciales que no correspondía con el nombre que todos conocían a Claro, ese médico. estaba la L de Leandro Acevedo, que es el novio, la pareja de Sí. este muchacho, y la F, que es de Felipe. Yo lo que no puedo entender es que esta señora, estando en la cocina, en ningún momento
conoció o se enteró que todo el mundo llamaba a este muchacho Felipe y no como en realidad se lo conocía dentro del hospital. La verdad, Dani. Bueno, generó sospechas y empieza entonces a descubrirse un verdadero escándalo. Por ahora, que no tiene un techo y no se sabe hasta dónde va a llegar. Hay mucho involucrado también de la política y mucho dinero ahí sospechado de estar moviéndose o favoreciendo a ciertos políticos para que esto funcione. Sí, y el marido de Felipe ya no tiene trabajo. Tengo entendido que es policía de la ciudad de Buenos Aires y lo dejaron en suspenso. Porque bueno, nada, tiene que ver justamente con toda esta investigación. Y hasta el momento las autoridades tomaron esa decisión, que no siga formando parte del plantel de la policía. Leandro Acevedo, la pareja o el marido desde abril de este año de Felipe Nori. Ahí está Viviana, dale Viviana. Daniel, bueno, volvemos a esta mujer, ¿no? A Fabiana Pereira, una mujer que aquí por los pasillos, todos los empleados señalan que es la que se encarga de contratar a los médicos, que se encarga de contratar a los enfermeros, a todo el personal. Y ella lo decía, yo soy coordinadora, controlo si las ambulancias salen, si la gente es bien atendida. Pero aquí nosotros le vamos a mostrar la imagen de dónde vive hoy Fabiana Pereira. Vive en un lugar muy cerca de aquí del hospital. Y lo que nos decían, quienes la conocen, quienes trabajan cerca, y acá es un pueblo chico, se conocen todos en Cañuelas, decían que es una mujer que vivía en una zona humilde, que tenía una casa humilde, ella tiene 7º grado nada más, pero que era empleada municipal, muy allegada al intendente Arrieta. Por eso el intendente la ubica aquí en el hospital, la pone como coordinadora. No fue bien visto en su momento cuando ella llegó, cuando ingresó. Y ahí es cuando varias personas, inclusive algunos directores o jefes, renunciaron porque no estaban de acuerdo con que ella esté como coordinadora. Igual quedó manejando, es uno de las columnas vertebrales de aquí, de este hospital. Y fíjense la casa que tiene ahora. Una casa de 2 hectáreas, con piscina, de 2 plantas, muy grande. Y fíjense que tiene un parque enorme frente a su casa, al costado de la ruta. Y también en la entrada de la casa está el cartel de Pizza Party, lo que ella decía que hacía humildemente, que era un emprendimiento familiar porque las cosas no le iban tan bien. Así que todo lo que ella nos dijo ayer, hoy cuando vimos dónde vive, cómo vive y sacando un poco en conclusión el trabajo que hacía ella acá, un poco le podemos llegar a creer a los empleados que no se animan a hablar ante cámara porque tienen miedo de perder el trabajo. Ese es el susto que tienen ellos, porque dicen, nosotros tenemos que seguir viviendo, pero de estas irregularidades las venimos aguantando hace años. Sí. Claro, vos fíjate que el caso de Fabiana Pereira es en particular llamativo porque era de alguna manera la responsable del tema de las guardias, que es lo que está tan sospechado en este momento de ser clave en toda una trama que empieza a quedar al descubierto, porque el hecho de las guardias o la suma de guardias es lo que termina justificando, entre comillas, un sueldo que llama muchísimo la atención, pero que en definitiva no se sabe si todo ese dinero lo cobraban los médicos. Entonces el tema de la guardia es clave. Ella era justamente coordinadora de guardias, pero además la señalan junto a Hernán Carpio, que era el médico jefe de emergencias. El que habló con nosotros ayer y que después renunció. Como los más comprometidos, justamente porque son los que entrevistaron a los médicos, tomaron la documentación, enviaron esa documentación para que después se firme el contrato. Además del tema de las guardias, que es altamente sospechoso, porque si haces la cuenta ni siquiera te da que con guardias... Es imposible hacer guardias todos los días, ¿no? Porque tendría que ser un médico que no duerme. Pero ni siquiera haciendo guardias cada día por medio te da la cantidad necesaria para llegar a la cifra que se dice cobraban esos médicos. Entonces es clave en todo ese armado lo de las guardias, y ella coordinaba las guardias. Por eso el caso de Fabiana Pereira es muy llamativo. Te puedo hacer una pregunta, Vivi, que ella que está yendo todos los días ahí. Te quería consultar, Vivi, porque es cierto, a ver, uno desde acá... lee mucho, lee los medios de Cañuelas que tienen buena información, porque este caso fue publicado, hay que ser justos, por un medio chiquito, un portal de Cañuelas que se llama El Ciudadano Cañuelense, todo destapan ellos.
Y entonces hay veces que de acá no tenemos el off, que es esto que vos nos estabas contando, por ejemplo, con la casa de Fabiana. Esta cosa de que ahí en el hospital sostienen que Fabiana era un arma del intendente para... ella dice que ella no miraba, no tomaba los médicos, no miraba las carpetas, pero bueno, sí era la que armaba... Bueno, el lunes, ¿quién está para la guardia? Martes, es decir, la que pasaba las guardias era ella, la que armaba el organigrama y le pasaba para que después se cobren. Yo te quiero preguntar, Vivi, en todos estos off the record que has ido teniendo, ¿de lo que se trata es de una estafa económica? Es decir, para ganar, para quedarse gente con plata. Por eso, y el otro dato, ¿por qué tantos médicos extranjeros en el tema de la guardia? ¿Y por qué tantos brasileros que vienen de la Universidad de Morón? ¿Hay algo ahí también que nosotros no sabemos y que te hayan contado? Lo que dicen es que los médicos extranjeros, por lo general, vienen desesperados a buscar un ingreso, a buscar trabajo. Y en este caso eran jóvenes estudiantes que les faltaba pocas materias para recibirse y hacían práctica, era como una pasantía. Mientras practicaban en el hospital, estaban cobrando un sueldo quizás mínimo, pero figuraban en los recibos de sueldo un monto superior, mucho, 3 veces lo que le daban a ellos, y esa plata se la repartían entre varios, no era una sola persona. Esa torta, digamos, se la repartían entre médicos, funcionarios municipales, jefes de aquí de distintas áreas, y era un negocio millonario. Entonces, ahora saltó, porque se está hablando de 2 millones, de 5 millones, depende los meses y depende la cantidad de horas. Inclusive había médicos que figuraban como guardias pasivas, como que estaban los fines de semana, pero uno llegaba aquí a la guardia y el médico no estaba, ni siquiera aparecía, pero después esas guardias pasivas las cobraban. Pero no las cobraban íntegramente ese médico, las cobraban otras personas, que son los que están en este momento en el ojo de la tormenta, investigados por la justicia. Por eso, aquí lo que indigna, Daniel, Romina, a todos los que estamos con este tema, indigna que tanta plata han sacado con este negocio millonario y tanta gente arriesgando su salud, arriesgando su vida, porque aquí la persona que viene a un hospital público es la que no tiene una obra social, es la que no tiene un acceso a pagarse una prepaga, entonces tiene que recurrir al hospital público y se encuentra que cuando la atiende alguien que no está recibido, alguien que le dice tomate un analgésico y por ahí tiene otra patología que tiene que tomar un antibiótico. Y ahí es cuando las complicaciones se vieron, cuando fallecieron gente y cuando se conoce toda esta trama que había, comienzan las denuncias, comienzan a aparecer los casos de pacientes que fallecieron, que fueron mal atendidos, que hubo mala praxis. ¿Por qué? Porque había irregularidades, porque no eran médicos los que atendían cuando uno venía con una enfermedad, cuando uno venía a una urgencia. Eso todo saltó en el mes de abril, pero recién ¿cuándo se supo? Ahora en julio. Viviana. ¿Qué pasó desde abril a julio? ¿Por qué lo taparon tanto? ¿Por qué no saltó antes toda esta escándalo, ¿no? Que están viviendo aquí los vecinos de Cañuelas. Claro, uno tiene miles de sospechas, obviamente después todo esto lo tiene que corroborar la justicia, pero con un poco de sentido común uno puede deducir que esta gente con total impunidad pensaba, nunca nadie se va a dar cuenta, porque nosotros manejamos la documentación, sabemos que él no es médico, en particular el caso de Nori, ¿no? Que es el más llamativo, que estaba estudiando, ejercía como médico pero estaba estudiando. Después los otros están en una situación también irregular, pero hay que ver si no eran médicos en Brasil, se lo habían homologado, bueno, hay todo algo más gris. Pero en este caso, que es el más impactante, un estudiante de medicina que estaba ejerciendo como médico. Es una barbaridad. Es una barbaridad, pero seguramente aquellos que estaban en esa maniobra decían, nunca se van a dar cuenta, porque la documentación la manejamos nosotros. Y el tipo no es un negado, pues está avanzado en la carrera, o sea, te va a atender y va a lucir como médico. Entonces, ¿quién se va a dar cuenta? Es una barbaridad. Dicen no tenía que el título, cuando pero estaba ahí como... La gente de Cañuela dice que cuando llegaba alguien vulnerable a la guardia, y lo atendía Nori, insisto, como vos bien decís, no es alguien que no tenía idea. Lo que pasa es que te llega un caso complejo, claro, sos bueno, un residente o un obvio. estudiante
de medicina. Y aparte, para tener un cargo público en un hospital público, vos tenés que tener requisitos, presentar papeles, título autorizado, matrícula del colegio de la provincia. Barbaridad. Bueno, pero si vos sos corrupto y dicen, decís, no se van a dar cuenta, porque este tipo, si viene con un resfrío, sabe qué darle. Dice la gente que hizo la investigación periodística inicial en el medio oeste, el ciudadano cañuelense, que cuando llegaba alguien vulnerable, un viejito, alguien humilde, muy pobre, era un catedrático, Nori. Era un catedrático, era un hombre con suficiencia para comportarse. Cuando llegaba alguien que le hacía muchas preguntas sobre lo que él estaba diagnosticando o viendo, alguien que lo podía cuestionar, se ponía nervioso, trataba mal, atendía rápido. Dice que él tenía dos comportamientos distintos de un Nori que no sabemos dónde está. Vivi, bueno, ahí Romina acaba de decir, se casó en abril con un policía, todo terminó en el casamiento. Por la torta y porque fraguó el certificado de casamiento y ahí vieron que estaba totalmente... Sí, ahora los dos están sin trabajo. Sí, el policía exactamente. Sí. y Felipe Nori. Y la pregunta es, ¿se fueron de Cañuelas? ¿Qué dice la gente? ¿Se fue Felipe Nori, el médico el diario lo presenta como el modelo brasileño que fue contratado como médico? Porque es verdad, él cuando llegó a la Argentina quiso ser modelo, ¿viste? El modelo brasileño, ahí lo tenés con el policía, que se casó. Y esta es la foto de modelo. Esta es la foto con la que él se promocionó cuando llegó a la Argentina como modelo. Perdóname, Vivi, ahora sí te pregunto. ¿Se sabe algo de este matrimonio, digamos? La mayoría de los médicos que trabajan acá en las guardias o que vienen acá al hospital no viven acá en Cañuelas, viven en San Justo, algunos vienen de otros sectores del conurbano, pero no viven aquí, son muy pocos. Los que sí viven acá son justamente esta mujer, Fabiana Pereira, ella vive acá muy cerquita del hospital, o los funcionarios municipales viven acá en Cañuelas. Inclusive el director vive en un country, en Espegazzini, así que de ahí viene hasta acá todos los días. Es una situación donde es muy compleja y quienes trabajan, quienes nos dan por ahí información, que son empleados que no quieren aparecer, que hablan en off con nosotros y nos dan algunos datos, que son los que nos permiten comunicar a ustedes e informar. Sí, la mayoría sí viven acá, viven en Cañuelas, se conocen, hablan en el supermercado, hablan en el almacén. Y están indignados porque ellos también vienen todos los días, tienen un sueldo relativamente bajo, no gana lo que gana un profesional y mucho menos gana esas cifras de 70.000, de 114.000, de 150.000 pesos que ganaban los profesionales cuando ellos sabían o estaban casi seguros que había muchas irregularidades, que tampoco esos médicos que hacían las guardias cobraban esa plata que figuraba en el recibo de sueldo, que alguien repartía el resto de la plata y se enriquecía y ellos, como son de acá del pueblo, lo sabían, pero no podían decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay un poder político que es más fuerte, que los domina y que saben que si ellos abren la boca se quedan sin trabajo. Vivi. Y también repercute en lo que pueda pasar con su familia, ¿no? A nivel seguridad, a nivel trabajo también. Sí, Romina. Es gravísimo porque no solamente atendía gente que no estaba capacitada, sino que además todo ese dinero que se le pagaba a esa gente y que se lo llevaban otros, era dinero que no iba a la comunidad, a la comunidad de Cañuelas para arreglar todo lo que necesita. Si uno pasa por Cañuelas, sabe que hay muchas cosas para solucionar. Y quiero hacer hincapié antes de presentar la nota de la ex contadora, porque ella habla de irregularidades y de su denuncia de noviembre de 2015. De noviembre de 2015 a esta parte, ¿qué pasó? ¿Alguien investigó? ¿Alguien se preocupó? Eso es lo que a mí me llama la atención, Dani. Si hay una persona que hace una denuncia, noviembre de 2015 y estamos en agosto, casi agosto de 2018. Bueno, en fin, queremos escuchar y vamos a conocer justamente a parte del equipo que comenzó esta investigación allí en Cañuelas. Y no es la primera vez que tomó tanto estado público el tema de la aparición de médicos truchos en Cañuelas. Ya ha habido casos desde hace aproximadamente una década con el supuesto doctor Jara y hubo casos recientes con el doctor Potente, otra doctora que colocaba una doctora colombiana que usaba el sello del doctor Yoko. Bueno, son casos recurrentes hasta este que ha tomado estado público nacional. En este caso, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Está involucrado el municipio, la Universidad de Morón por el tema de los títulos? Bueno, hay todo un sumario administrativo respecto a este tema para deslindar las responsabilidades de a quien corresponde no solo la verificación, la contratación de los médicos, sino la verificación de los papeles. Está todo el staff del Hospital de Cañuelas.
No, ahí está, el director de Cañuelas realmente muy bien por este medio pequeño, que se hace a pulmón, como tantos medios de ciudades que están fuera de lo que es el área metropolitana y que realmente son tan importantes para la comunidad. Pero fíjate, el caso de Nori es tan impresionante, parece un personaje de película, ¿no? No solo por ese rol de modelo mientras estudiaba medicina, el hecho de que ejerza medicina aún siendo estudiante, sino que todo el mundo le preguntaba y le llamaba la atención porque él siempre contaba, cuando entraba en confianza, en las guardias, muchas horas, ahí lo definían como histérico, medio ciclotímico, siempre pulcro, él siempre contaba que en realidad su familia tenía mucho dinero, una familia muy poderosa de Brasil, era él como la oveja negra, y es verdad, ¿no? Él estaba allí, pero su familia es dueña de una cadena muy importante de supermercados de apellido Nori, tanto que él mismo contaba que el padre incluso se maneja en helicóptero, pues es dueño de un imperio. Y hasta tiene un helipuerto en su casa, el padre de Nori. Igual... ¿Qué haces muriéndote de frío acá y no con tu padre siendo mano derecha en Brasil? Soy la oveja negra de la familia, Dani. Exactamente. Me fui de ahí. Con igual, el frío que hacen Cañuelas, acá atendiendo guardias, sin dormir. El nombre falso, el médico al que le usurpó la identidad, que dicen que vive en Bariloche, que fue un compañero que estudió con él, que se llama Joao dos Santos. Bueno, entonces en el hospital lo conocían como Joao. Y, viste, Joao le terminaban diciendo, ¡Ey, Jambao! Le decíamos, ¡Ey, Jambao! Sonaba mejor Jambao. Y le decía, Jambao, ¿para qué te viniste acá si tu familia tiene plata en Brasil? Y él le decía, no, pues yo soy la oveja negra de la familia. Y entonces me fui de ahí. Esto cuentan los que trataban con Jambao ahí adentro del hospital. Ahí tenés el día del casamiento y ahí tenés la foto de cuando llegó porque se anotó en Modelos Management Argentina. Y esa es el acta de casamiento apócrifa, esa es la apócrifa. Y esta es la designación firmada por el doctor Pequeño, que es el director del hospital. Y este es el verdadero médico al que le usurpó que estamos nombre. Pasando la foto y que nadie sabe quién es. Claro, ese es el verdadero. Joao dos Santos. Ese sí es médico y vive en Bariloche. Y vive en Bariloche. Tenemos que ver cuándo aparecerá Joao, que también lo está buscando todo el mundo, a Joao dos Santos, para que... Nada, a ver qué opina. Si le pidió permiso para sacar, porque alguien le tuvo que dar, le dio el DNI, le dio el título, el analítico, le dio todo, Joao. Y muchos claro, ahora es como que mirás para atrás y decís, ¿sabes que me había llamado la atención eso? Muchas veces miraba, agarraba el teléfono celular y miraba mucho en Google, como que googleaba, ¿no? Algún medicamento, qué sé yo, por ahí en ese momento pasaba inadvertido, pero ahora muchos dijeron, la verdad, recurría bastante al celular para recordar algún medicamento, algún nombre, en la parte farmacológica, como que tenía que ir ahí y consultar, ¿no? Algo tremendo. Sí, ¿no? Esperemos que esto no quede en la nada, Dani.